buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos estén escuchando. Esto es Bermútico Podcast. Yo soy Daniela y mi compañero. Hola, Brian. Y queremos contarle la vida de los ticos de este lado del charco. Estamos grabando desde la radio La Isidreta, desde San Martín en Barcelona. Y hoy yo creo que tenemos un programa, un episodio que en la vida yo creo que Brian y yo pensamos en poder grabar con alguien tan especial, ¿verdad, Brian? Es un costarricense, el señor Carlos Umaña, activista por las armas nucleares. Ganó en el 2017 el Premio Nobel de la Paz, junto con un grupo de personas, como mencioné, activistas. Y hoy lo tenemos aquí por una muy bonita coincidencia con la Asociación Cultural Costarricense Catalana, que lo ha traído para un evento que se llama Luces por la Paz, para celebrar el 1 de diciembre, el Día de la Abolición del Ejército en Costa Rica. Carlos, bienvenido, benvingut a nuestro podcast Bermútico. Muchísimas gracias por pues aceptar la invitación. Hola Daniela, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estic molt agraït per la invitació. Volvé. Sí, muchas gracias por la presentación. Sí, siempre es un placer venir a Barcelona y más también hablar del trabajo que hacemos y en relación también con la marca país de Costa Rica, que es La Paz, ¿verdad? Entonces, pues sí. Muchas gracias. Carlos, vamos a como dividir la entrevista en dos. Una es conocerte un poquito más a Carlos la persona. Okay. Y después ya hablar un poco de tu trabajo, los temas que tratas en tu día a día. Y bueno, primero queremos saber de qué parte de Costa Rica sos. Bueno, provincia de San José, Cantón Goicoechea, distrito Guadalupe, barrio Colonia del Río. Muy bien, más específico, no puede ser, muy bien. Casa 25. Ese es el casa, bueno, ya no voy a decir casa para que no me lleguen ahí a pedir cosas, pero bueno, ese es el barrio de mi familia, de mis abuelos. De hecho, mis abuelos fueron la segunda casa en empezar a construirse en todo el barrio y etcétera, y ahí hemos terminado viviendo. De ahí soy de una casita chiquitita en Barrio Escalante, pero bueno, ahora vivo en Madrid desde hace casi 4 años. Ok, entonces también vamos a hablar un poquito de tu experiencia como migrante también. Ah, sí. ¿Ya tenés cuánto? ¿3, 4 años de estar en Madrid? Sí, en enero cumplo 4 años. Ah, ok. Y de profesión, tenés 2 profesiones, ¿no? Estudiaste 2 carreras. Sí, estudié primero medicina y trabajé, bueno, medicina y artes plásticas. Medicina, trabajé primero como saludista con el Ministerio de Salud y luego entré a la caja, a la especialidad de ginecología obstetricia. Luego me tomé un descansito y nunca volví al hospital. Entré al programa de la UCR de artes, que ahora se llama diferente, pero antes era artes plásticas con énfasis yo entré con el énfasis en pintura, terminé el programa y luego entré a escultura también. Entonces ya contaría, digamos, como una tercera carrera, o sea que pintura es una carrera, pero escultura no la llegué a terminar, o no la he terminado todavía. Sí. Ok, pues que no suene raro, sí que no lo digo en modo positivo, como un bicho raro dentro de los médicos, ¿no? Alguien que estudió arte después también. Sí, ha sido un camino para nada planeado, ¿verdad? O sea, yo nunca planeé en mi carrera profesional o tener un camino profesional así de tortuoso, la verdad. Ha sido un poco más como intuición y también ir probando, pues que me guste y que no, ¿verdad? Porque de hecho cuando ingresé a trabajar o a incorporarme en el movimiento pacifista, estaba vendiendo pinturas en la feria de la UCR y llegó una colega y me propuso que fundáramos la filial costarricense de IPPNW, que es la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear. Eso fue en diciembre del 2012. Y para febrero del 2013 habíamos organizado un evento en la Casa Presidencial con Laura Chinchilla firmando. Fue un evento lindísimo porque llegaron un montón de alumnos de la Universidad para la Paz, participó el canciller, participó el rector de la Universidad para la Paz, participó también una emisaria de ICANN, que es la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares, que vamos a hablar de eso más tarde. Y la presidenta dio un discurso y firmó el compromiso a
la prohibición de las armas nucleares, algo que fue súper significativo y eso fue nosotros apenas empezando. Exacto, es que el impacto. A ver, me quedan de esa historia. Primero, la búsqueda del propósito, que creo que si nos va a tomar, nos tomaría 3 horas hablando de esto, ¿no? Pero una carrera de medicina son años, son muchos años. Es decir, no sé si el hecho de que hayas pasado de medicina, es decir, tal vez esto no es lo mío, no me llena, a tipo artes y luego a hablar de paz, desde un punto, volviendo al punto de vista médico, pues ha sido un camino que ha ido dando de un lado a otro, ¿no? Sí, 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 de hecho han sido algunas decisiones difíciles a lo largo de la vida porque incluso me costó decidirme inicialmente por la carrera, o sea, yo entré a la carrera de medicina a los 20 años, era un poquitito mayor que el resto de mis compañeros que, ay, yo quiero ser pediatra desde que tengo 6 años, yo no, yo quería hacer un montón de cosas diferentes y siempre me ha gustado el arte, dibujar, yo era el que dibujaba cosas, siempre hay un carajillo en la escuela ahí que está en una esquinilla dibujando, ese era yo, pero no sé, también me gustaba mucho la ciencia, la biología y tal. Y me gustaba también la proyección social que tiene la medicina. Yo me imaginaba así como algo muy romántico, ir a trabajar, no sé, a Talamanca y siendo ese tipo de médico. Entonces, a veces la carrera se ponía muy cuesta arriba, yo como que volvía a esa imagen que tenía tan romántica de la medicina. Luego entré a trabajar en salud pública, que era algo muy diferente, algo que en la carrera habíamos visto muy poco, trabajar en rectoría en salud, algo que de la gente que trabaja en clínica no entendía, entonces creían que nosotros éramos unos vagabundos cuando a veces a mí me daban las 10 11 de la noche en la oficina porque no estábamos viendo pacientes, ¿verdad? Entonces era un trabajo que era muy difícil de explicar a alguien que está muy acostumbrado a hacer algo muy operativo. Sí. Y luego ya entró a la especialidad de ginecología obstetricia, de segundo lugar, excuse me please, pero que es difícil entrar, ¿verdad? Claro. A la especialidad y más en el 2004, que fue cuando entré. Y cuando decido tomarme una pausa, todo el mundo literal, será como, está loco. Acabas de lograr. Exacto. Sí, lo máximo. Sí, era, de hecho, en ese momento, yo no sé cómo están ahora las especialidades, pero en ese momento era la especialidad más cotizada, mucha gente quería acceder a esa especialidad y me estaba yendo bien en el hospital, me estaba sacando también buenas notas y cuando digo, no, quiero por lo menos tomarme un descanso. Y claro, la gente llegaba y me hicieron como una intervención así. De Y repente bueno, en la sala, Carlos, tenemos que hablar con vos. no, y la verdad, o sea, siendo honesto, esa decisión sí me arrepentí en algunos momentos, o sea, cuando estaba viéndola muy feo, ¿verdad? Cuando porque me quedé sin plata, ¿verdad? Ya Ujú. uno trabajaba mucho con la caja, pero así como trabajas, ya sos médico, ya tenés un salario. Eh, mi condición socioeconómica pasó a ser otra. Eh, eh, por suerte, también sé idiomas, entonces empecé primero a trabajar en un call center, luego a dar clases de inglés y luego a trabajar como escritor y traductor médico de algunos idiomas. Al final terminé solo con inglés y español porque es lo que más me salía y ahí eso fue algo que me ayudó mucho porque me daba mucha flexibilidad y me dejaba entonces de estudiar más en la universidad, pero sí eran, eh, cuando pasaba muy ocupado con los trabajos de la U, estaba llevando el bloque completo y estudiando y tal. Entonces, sí, fue una época también de mucho aprendizaje, mucho desaprendizaje además, porque uno de estar en la UCR en artes, ¿verdad? Es muy diferente estar en un hospital viendo algo muy Claro. específico sobre una especialidad y muy enriquecedor de muchísimas formas y de mis mejores amigos ahora son mis compañeros de artes que yo les llevo unos 10 años o algo así, pero sí, los quiero mucho, la verdad, y cada vez que voy a Costa Rica siempre nos vemos y hacemos algo. Súper. Y Carlos, ¿cómo te sentís viviendo fuera de Costa Rica, en Madrid? ¿Cómo lo has llevado estos 3 años, 4 años? El primer año fue el más difícil,
¿verdad? Porque yo pensaba que yo tenía la vida resuelta aquí porque sí, mi abuelita era española y mi papá, que también era médico, él vino a estudiar medicina Okay. a España, entonces él mantenía relación con sus primos, ¿verdad? Que son en realidad mis primos segundos y terceros, pero para mí eran como tíos y primos, ¿verdad? Entonces tenía como eso, luego me tocó venir o sea, la decisión de venir a Madrid fue como un experimento porque en el 2018 y 2019 me tocó venir a España varias veces y cada vez que venía pues conocía más gente, había más o sea, me involucraba más en el movimiento pacifista, entonces yo decía que socialmente ya tenía la vida hecha. Pero igual, siempre es difícil, ¿verdad? Uno viviendo solo, a veces, qué sé yo, uno quiere salir y no tiene con quién adaptarse a las diferentes situaciones. El primer año fue difícil, pero ya después de ahí ya se acostumbra uno y ya vive pues todo lo que una ciudad como Madrid puede ofrecer, ¿verdad? Que es increíble también, que tiene un montón de cosas, ofrece un montón de cosas, actividades, ¿no? Es una ciudad, o sea, que no pasa como en otras ciudades el FOMO, ¿verdad? Como que uno no siente esa necesidad imperiosa de que, uy, me estoy perdiendo de algo. No, o sea, si uno quiere involucrarse en cultura, hay muchísima oferta, pero a la vez si uno quiere tener una vida más tranquila, como que la puede tener, ¿verdad? Es una relación bonita y estoy muy contento en el barrio en el que estoy, que es muy verde, eso sí me hacía mucha falta al principio, porque claro, uno viene de Costa Rica y verde por todo lado y luego Madrid es como, a veces hay barrios que son mucho cemento, ¿verdad? Entonces, o sea, que hay pocos árboles, esa es una crítica que le hacen incluso al actual alcalde de Madrid, de que no quieren a los árboles, no quieren lo verde. Por suerte estoy en un barrio muy verde, entonces estoy contento. Okay. ¿Y cómo fuiste? O sea, ya nos contaste que el inicio con el tema de la paz fue que una compañera de medicina te dijo, bueno, ¿por qué no nos juntamos y fundamos lo de Médicos por la Paz, ¿no? Y ahí cómo fue desarrollándose el tema. Eso fue interesante porque en ese momento yo ya no o sea, uno no deja de ser médico nunca, ¿verdad? Yo me tomo el juramento hipocrático en serio y aunque uno de ahí empieza a perder la costumbre y a perder ciertos conocimientos que uno está practicando o implementando, de la responsabilidad siempre está ahí. Pero yo no lo veía tan claro, ¿verdad? Que podía ser ya no tan médico, una organización de médicos contra la guerra nuclear en un país que era quizás lo más lejano de una, entre comillas, potencia nuclear, ¿verdad? No lo tenía tan claro, sin embargo, sí me había tocado en el 2002, fui a hacer un curso de investigación epidemiológica en Japón. Okay. Estuve ahí 3 meses y ahí nos llevaron a Hiroshima, al Museo de la Paz de Hiroshima, y esa es una experiencia transformadora, pasar por ahí. De hecho, algo que me marcó, y quizás también porque me llama la atención las artes visuales, había una serie de dibujos hechos por un sobreviviente y un dibujo que me quedó así como si fuera un grabado, pues, fue una escena de unas niñas que estaban apiladas sobre sobre un tanque de agua, como pidiendo agua, todas quemadas las niñas. Yo me imaginaba, o sea, porque esto lo había dibujado él con su mano, y eran prácticamente caricaturas, ¿verdad? Pero el hecho de que alguien hubiera estado viendo eso y que nos lo contara directamente con su mano, para mí eso era más fuerte que una fotografía, incluso hubiera sido del mismo evento. Entonces a mí se me quedó esa sensibilidad, y cuando esta chica, es que yo estaba vendiendo pinturas en la feria, a ella yo la conocía porque es prima de una amiga escultora, ni siquiera por, por medicina, ¿verdad? Sí, Fue más como por artes, pero ella estaba paseando a una chavala que estaba involucrada en armas nucleares y se le ocurrió llevarla a la feria de Bellas Artes de la UCR, y ahí estaba yo en un toldo y ahí nos pusimos a conversar y me contó ella que tenía esa idea y entre los dos fundamos la filial de IPPNW. IPPNW es una organización que fue creada en 1980
por médicos entonces estadounidenses y soviéticos. Eran cardiólogos famosísimos en ese entonces. Bernard Laun, que fue el que inventó el desfibrilador, y Chazov, que fue el que descubrió la streptokinasa, el uso de la streptokinasa, que es una enzima que disuelve los coágulos. En fin, estos eran cardiólogos de alto renombre que se reunían para hablar de ciencia, ¿verdad? Porque en ese entonces estaba la Guerra Fría en uno de sus puntos más álgidos, y a través del telón de acero, ¿verdad? De la división ideológica, había muy poca permeabilidad. Lo que sí lograba pasar era la ciencia y el deporte. Okay. Entonces ellos aprovechaban que se podían reunir para hablar de ciencia y se reunieron entonces para hablar de paz y fundar este proyecto, que rápidamente se convirtió en una federación de organizaciones médicas nacionales en todo el mundo. Y ellos hicieron un montón de cosas. Hicieron lo que hicieron fue generar y contribuir y enseñarle al mundo información científica sobre las consecuencias humanitarias de las armas nucleares. Y a ellos se les acredita haber influido políticamente sobre Gorbachev y sobre Reagan, los presidentes de ambos bloques en ese entonces. Y por eso se les dio el Premio Nobel de la Paz en 1985. Ok. Entonces, ellos fundaron en el 2006 ICANN, que es la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares, que a su vez fue Premio Nobel de la Paz en el 2017. Ok. Muy bien. Bueno, a ver, ahora sí, entramos de lleno, ahora sí al tema, que nos has dado una muy buena introducción. Entonces, como nos has explicado, pues en el 2017 vos estuviste en el grupo de personas que ganan el premio Nobel, y nos puedes resumir por qué exactamente ganan el premio Nobel en el 2017. Bueno, ICANN es una campaña, es una coalición que actualmente reúne a más de 700 organizaciones en 110 países. Es una coalición. Cuando uno piensa en una campaña, no es una organización como tal, sino la campaña es casi como un espíritu, ¿verdad? Como un fantasma. Y el premio Nobel, que es un premio que en realidad cobija a muchísima gente, se nos dio según el Comité Nobel, por dos razones. Por generar conciencia sobre las catastróficas consecuencias de las armas nucleares, y por nuestros esfuerzos innovadores en conseguir una prohibición de estas armas a través de un tratado. Es el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares, que se negoció en la ONU en 2017, en julio de 2017. Eso obviamente es un tratado, lo negocian los países, los representantes de los países, sin embargo, sin el empuje y la aglutinación ideológica de la sociedad civil organizada a través de nosotros, a través de ICANN, el tratado no hubiera pasado, o sea, definitivamente. El tratado, eso sí, el premio Nobel reconoce como esa sociedad entre la sociedad civil y los gobiernos, ¿verdad? O sea, nosotros lo que hicimos fue, por un lado, hacer campaña, es decir, hablar con la gente, generar conciencia con la gente, y por otro lado, hacer incidencia política, es decir, hablar con los diplomáticos, mantener una relación personal incluso con muchos diplomáticos que son parte del movimiento, parte de nuestra tribu, ¿verdad? Que se convierten en parte de la tribu. Y esa sociedad fue la que permitió entonces generar la voluntad política para hacer el tratado. Y ahí cabe decir, o sea, yo empecé a tomar un rol relevante dentro de la campaña, precisamente porque Costa Rica tenía también un rol importante ahí. Por ejemplo, es que yo cuando empecé en el 2013 a ir a la ONU a hacer incidencia política, era un panorama muy distinto. Nadie hablaba de prohibición de las armas nucleares, porque la prohibición, o sea, decirle a un país, a una potencia nuclear, prohibir era desafiar a los grandes poderíos militares y económicos del mundo. Entonces, la mayoría de los países eran muy tímidos a la hora de hablar de prohibición. Sabían que había que hacer algo, pero muy pocos se atrevían. Costa Rica fue uno de los primeros en atreverse a hablar de prohibición.
Y nosotros como gran cosa, en el 2013 contábamos, así como para aferrarnos a alguna victoria, cuántas veces se mencionaba la palabra prohibición en la sala, ahí en la ONU. Y a veces era ninguna, a veces era cero. Y pasar de ahí a 4 años después a negociarse un tratado con 2/3 de la comunidad internacional fue un gran logro que implicó muchísimos pasos políticos y muchísimas oportunidades que, claro, había que estar ahí para aprovecharlas, había que tener una tribu muy despierta, muy activa, muchos diplomáticos convencidísimos de la causa que trabajaban con nosotros también. Y bueno, y Costa Rica, o sea, yo me he hecho muy amigo de muchos diplomáticos, además, incluida la actual embajadora de Costa Rica ante la ONU en Nueva York, porque ella precisamente o sea, nosotros somos unos diplomáticos de una calidad altísima, y ella en particular es una mujer muy, muy dedicada, que a veces le daba a la 1 de la mañana redactando declaraciones para tener una posición contundente para que el país se representara muy bien. Y bueno, para cerrar ahí esta parte, con Costa Rica, o sea, Costa Rica se destacó no solamente ante la ONU, sino también en el 2014 la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe. Costa Rica tenía la presidencia pro tempore, ¿verdad? Que era el que mandaba. Entonces, se aprovechó esta coyuntura para unir a los 33 países de Latinoamérica y el Caribe para apoyar lo que en ese entonces se llamaba el compromiso humanitario, que eran varios países que estaban buscando resaltar estas consecuencias catastróficas de las armas nucleares. Y Costa Rica sí tuvo un liderazgo grande. De hecho, quien presidió la conferencia de negociaciones también fue una embajadora tica. Wow. Fue, sí, Elaine White Gómez, y gracias a todos estos esfuerzos tenemos ahora un tratado. Entonces Costa Rica siempre ahí como en el centro también. Ok. Y bueno, ahora ya hemos estado viendo entrevistas tuyas y investigando y todo. Sabemos que hay 9 países, ¿verdad?, que tienen en este momento armas nucleares. Entre ellos me llamó la atención Francia. Sí. Porque por un lado siempre es como los derechos humanos, la libertad, la democracia, pero bueno, de Estados Unidos me lo espero, de Rusia me lo espero, o sea, pero cuando vi Francia dije, a mí me llamó la atención por lo menos. Hay una disonancia cognitiva en torno a todo lo que tiene que ver con las armas nucleares. Hay una ideología que se llama nuclearismo, ¿verdad? Que es resaltar ese valor de las armas nucleares dentro de la seguridad a toda costa, ¿verdad? Porque esa contradicción, o sea, no es solamente con Francia, sino también con Europa, porque en Europa se habla de los valores europeístas de la Unión Europea, pero a la vez se está hablando de utilizar armas genocidas como garantes de seguridad. Y claro, es un reflejo de muchas cosas, es un reflejo de un pensamiento que implica gobernar por la fuerza, no por el derecho internacional, ni por la conversación, sino por el imperio de la fuerza, sí. A ver, yo aquí tengo posiciones un poco encontradas, porque estoy contigo que la paz es un escenario ideal para todo el mundo, ¿no? Y desde que una de las cosas aficiones que he llegado a tener desde que vivo acá es el tema de la historia, ¿no? Porque otra vez Costa Rica no tiene tanta, estamos reales, ¿no? No hay nada escrito a partir de que pues, pasó todo lo que pasó. Y o sea, si no se remonta al Imperio Romano, que está todo escrito, todo lo que hicieron, y a mí me cuesta pensar en cómo uno puede deshacerse de la fuerza para obtener cosas, ¿no? Porque como lo he dicho muchas veces en la entrevista, que la paz en realidad es de la solución no violenta de conflictos, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que es una pregunta bastante compleja y creo que puede tener muchos vértices, pero ¿cómo hace uno para tratar de encajar el concepto de no conflicto cuando hay ideas tan fuertes expansionistas en este mundo, ¿no? Y, bueno, no sé, igual son pacíficas hasta Groenlandia, en Estados Unidos, lo preferido comprar o un referéndum, no sé, el sionismo, el Estado Islámico, Rusia. Entonces, claro, para mí el expansionismo
es conflicto y no hay, porque yo te voy a quitar tierra y si estás ahí, lo siento, y ahí ya no hay alternativa. No sé, pienso yo. Sí, a ver, existen los impulsos violentos, claro, y existe la violencia armada, ¿verdad? Y la imposición a través de la violencia armada. Por ejemplo, el ejemplo de Estados Unidos con Groenlandia, o sea, no es toda la población de Estados Unidos que quiere Groenlandia. De hecho, es muy poquita gente la que piensa así, ¿verdad? Es la clase dominante, la hegemonía, la que piensa de esa forma. Si uno se pone a ver la historia, analizar la historia, y un libro buenísimo para esto es eh, el libro de Rutger Bregman, que en español lo han traducido como Dignos de ser humanos, un título que no me gusta porque se siente como muy moralista, Ajá. pero uno ve la historia de otra óptica, porque tenemos que ver cuál es la regla y cuál es la excepción. Ujú. Y la excepción en realidad son los conflictos armados. A ver, por ejemplo, la Unión Europea. Europa estuvo en guerra en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los países peleándose entre sí, pero luego establecen una zona común, le dan más prioridad a, a lo que las une, o sea, a lo que Ujú. tienen en común, a los proyectos que tienen en común, y eso hace que se construyan proyectos y que actualmente Europa funcione como si fuera un solo país, ¿verdad? La Unión Ujú. Europea, que es como si fuera, qué sé yo, Estados Unidos, que hay un estado más progresista, otro más conservador, Ujú. etcétera, pero todo es un país. Europa está funcionando casi de la misma forma, ¿verdad? Entonces, y no hay ni por asomo, o sea, algún indicio de conflictos armados. Un ejemplo clarísimo también es de Costa Rica, ¿verdad? Ujú. Porque nosotros, don Pepe, abolió el ejército y fue una decisión práctica, ¿verdad? Fue para quitarse de encima una posible fuerza que lo fuera A a, derrocar, no a sé. derrocar, gracias, no me cayó la palabra, que lo fuera a derrocar, se quitó de encima también los compromisos militares con agentes externos, Ujú. se quitaba también, eso acaba de decirlo, la posibilidad de un cambio de régimen de Estados Unidos y por eso también abolió el Partido Comunista para que nos dejaran en paz. Y esas fueron como decisiones muy prácticas, pero que a Ujú. la vez marcaron un diferente camino en el desarrollo, o sea, porque nosotros la forma en la que tenemos para relacionarnos con el resto del mundo es a través del derecho internacional, a través de la diplomacia. Los conflictos que ha habido con Nicaragua, por ejemplo, Ujú. con el río San Juan y demás, de que ellos se meten por la fuerza, nosotros los hemos resuelto exitosamente en La Haya, no con Ujú. violencia armada. Entonces hay muchísimos ejemplos en la historia también de esto, ¿verdad? Y eso es lo que tiene que primar. Ahora, con las armas nucleares, estamos hablando de la máxima violencia, como decía Setsuko Thurlow, una sobreviviente de Hiroshima, que fue la que dio la segunda parte del discurso Nobel en 2017. Ella dijo, las armas nucleares no son un mal necesario, son el peor mal de todos. Si nos ponemos a ver, por un lado, la inversión en armas nucleares que actualmente supera los 100.000 millones de dólares de fondos directos estatales a las Ujú. armas nucleares, y si por otro lado también vemos el riesgo nuclear, que estamos en el momento del riesgo más alto de la historia de una guerra nuclear a gran escala, y que ese riesgo, o sea, puede pasar en cualquier momento, que nos damos cuenta una vez que ha terminado todo, ¿vale la pena vivir con este riesgo? Ujú. No, ¿verdad? Es algo que, o sea, que la historia con las armas nucleares va a terminar de una o dos formas. O es el fin de las armas nucleares o es nuestro fin, ¿verdad? Entonces tenemos que, si por un lado el desarme nuclear es posible, tenemos que trazar la ruta para llegar ahí. Lo demás son excusas. O sea, Pero, a ver, yo es que soy economista, sí, ¿no? sí, Y sí. cuando llevamos un curso de teoría de juegos, ¿no? Y justamente el tema de las armas es, bueno, le dieron un premio Nobel a Thomas Shelby por eso, ¿no? Ujú. Y hay un juego en el cual, si dos actores, ¿no? Pueden ser dos países, deciden colaborar, o en este caso, armarse o desarmarse, siempre en el juego la opción dominante es armarse. ¿Por qué? Porque existe un dilema, ¿no? Y es, si yo me armo, ok, eso es lo ideal, el otro no se arma.
pero la otra persona va a tener un incentivo para armarse, porque si el otro se armó, es un riesgo. Y ahí volvemos al tema de la probabilidad. Puede que me ataque, puede que no, pero sí. Entonces, claro, la posición racional es armarme yo también. Entonces, los dos terminan en una situación en la cual están armados. Y aunque no lo utilicen, porque ya lo has mencionado también en la entrevista, la destrucción asegurada, la mutua asegurada, pues es lo peor. Pero sin embargo, esto es lo segundo mejor. No sé. Entonces, no sé, a mí me cuesta, ¿no? Y viendo, sigo volviendo que el tema de la política, a mí me gusta el tema de India y Pakistán. En la última escaramuza, igual se les bajó un poco el humo porque dice, no, lo de Cachemira, igual no pasemos de aquí porque si nos pasamos, volviendo a la probabilidad, si nos pasamos un poquito, ya no va. Y a mí me hace preguntarme, ¿qué hubiera pasado en un escenario en el cual Ucrania hubiera tenido una arma nuclear? ¿Se hubiera pasado a Rusia a este punto? No lo sé. Y el no lo sé es cuando yo digo, wow, si yo fuera mandatario, ¿qué haría yo para proteger a mi gente? Ahí es lo que a mí me cuesta. No sé qué opinas al respecto. Sí, claro, ese es el debate que siempre tenemos, la verdad, sobre cómo funciona el juego de la retórica y cómo funcionan las armas nucleares dentro del ajedrez mundial, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que tener claro cómo funciona esta retórica de las armas nucleares, porque cuando hablamos de las armas nucleares como herramienta de seguridad, hablamos de la disuasión nuclear, ¿verdad? La disuasión es asustar al enemigo, amedrentarlo de que nos ataque con la amenaza de que los voy a atacar con armas nucleares. Entonces eso implica que nadie me va a atacar porque yo tengo armas nucleares. Cuando en el 45, cuando surgieron las armas nucleares y ya luego cuando la Unión Soviética las desarrolló, surgió el concepto de la Pax atómica, ¿verdad? De que entonces con la amenaza de la destrucción mutua asegurada, eso hacía que los conflictos convencionales fueran obsoletos, porque nadie se iba a poner a pelear porque las consecuencias eran demasiado extremas. Sin embargo, eso no fue lo que pasó. Lo que pasó más bien fue que se envalentonaron las agresiones. Los países, en lugar de sentarse a dialogar, más bien sacaban pecho. Lo que ha pasado con India y Pakistán ha sido justamente eso, ¿verdad? No ha habido muy pocos esfuerzos de paz porque los dos creen que tienen armas nucleares y lo que hacen es sacar pecho en lugar de sentarse a dialogar. Las armas nucleares en ese sentido han envenenado las relaciones internacionales. No, es que así ha sido, claro, así ha sido con... La Guerra Fría no hubiera existido sin armas nucleares. Los conflictos entre India y Pakistán tampoco se hubieran dado. Y ahora, hablando de la disuasión es muy peligrosa. La disuasión es un mecanismo psicológico, ¿verdad? O sea, no estamos hablando en ese sentido de un juego de ajedrez, sino un juego de póker, porque estás dependiendo de la percepción del otro, de que el otro crea que tu amenaza es creíble. En el momento en que el otro deje de pensar que la amenaza es creíble o que por alguna razón, o que el escenario del Rey Loco, hay un libro buenísimo que lo sacó el año pasado una periodista de investigación, Annie Jacobsen, que se llama Guerra Nuclear, un escenario de que simplemente depende de la decisión de una persona, ya sea Kim Jong-un, sea Trump, por ejemplo, que no son las personas más estables del mundo, de acabar con el mundo. Y eso simplemente es, en el momento en que a ellos se les ocurra, la disuasión nuclear al final es psicológica. O sea, no es un mecanismo para nada perfecto y en algún momento va a llegar a fallar. Hay una película también muy buena que se llama Juegos de Guerra, War Games, de los 80s, con Matthew Broderick. Hay una computadora que justamente empieza con los juegos, usando la teoría del juego, y que entonces la computadora dice, no, hay que atacar a Rusia para ganar. Entonces, lo que le meten a la computadora para que entienda es un juego de gato, ¿verdad? De tic-tac-toe. Y el juego de gato, al principio, hay alguien que gana, pero ya después uno capta la jugada y se da cuenta que nadie puede ganar ahí. Y eso es lo que pasa también con las armas nucleares, ¿verdad? Las armas nucleares es una situación sumamente peligrosa que no es para nada sostenible. Ha habido muchísimos accidentes en el mundo, la disuasión ha fallado muchas veces
y hemos estado en en 6 ocasiones, que sabemos públicamente, a punto de una guerra nuclear a gran escala por accidente. Entonces, esa es una situación que hay que corregir de forma urgente. Y Carlos, vos siempre, bueno, en tus entrevistas das un dato que me parece terrorífico, que es cuántos minutos duraría el mundo si un arma nuclear, digamos, no sé si se tiraran, no sé, si la usaran, un arma nuclear de actualmente, como son hechas actualmente, ¿cuántos minutos duraría el mundo? Sí, a ver, porque la cosa es si se desata una guerra nuclear y entre quiénes y tal, ¿verdad? Porque si se utilizan actualmente hay unas 241 ojivas según la Federación de Científicos Estadounidense, que es el que lleva como el dato al respecto. Y de esas 12.000 y pico, hay 2.000 que están en estado de alerta máxima. Es decir, que están listas para ser detonadas en un minuto y que pueden atravesar ¿cómo? Son transoceánicos, es decir, que si Estados Unidos... Sí, transoceánicas y que llegan en menos de media hora. De Corea del Norte, o sea, Corea del Norte, que es un país... gente se muere de hambre, tiene misiles balísticos intercontinentales que pueden llegar en 23 minutos a Estados Unidos. Entonces, entre Rusia, que está como a medio palo, o sea, de Rusia a Estados Unidos duran menos, ¿verdad? Y viceversa. Y han pasado, la cosa es que tanto Rusia como Estados Unidos, por ejemplo, tienen una política de lanzamiento bajo advertencia. Es decir, que cuando los radares detectan el ataque entrante, no se esperan a que lleguen las armas para hacer el contraataque, porque o las usás o las perdés, ¿verdad? Porque no hay forma de... Tienen 23 minutos para responder. Para decidir, ¿no? Tienen menos, porque ellos tienen un periodo de aproximadamente 6 minutos cuando se detecta el ataque para, 1, decidir si es una alarma falsa o verdadera. 2, decidir si se lanza el contraataque, con cuántas armas, a cuáles ciudades, ¿verdad? O sea, cuántos civiles vas a matar, a dónde va a ir, porque también dentro del planeamiento estratégico están climatólogos y están para ver a dónde se va a ir la lluvia radiactiva, a quiénes van a afectar, quiénes más se van a morir, porque todos los civiles son inocentes en una guerra, todos los civiles, el derecho internacional humanitario los protege a todos. Entonces aquí estamos viendo a ver qué tan grave va a ser la contravención. Y claro, eso es cuando falla la disuasión, entonces el otro lado hace el contraataque para, entre comillas, restablecer la disuasión. Ahora, lo que pasa con este intercambio, aparte de los cientos de personas que mueren por este intercambio también se destruye la capa de ozono. La radiación, dependiendo del intercambio, se puede esparcir globalmente, o sea, todo nos afecta, estamos en Costa Rica, estamos en Argentina, nos afecta la radiación. Claro, entonces ya el mapa que decía que Costa Rica no iba a llegar, no sé si has visto la simulación en la cual Costa Rica está como justo, una situación en la que no van a llegar los cohetes, ya no. O sea, los cohetes no llegan, no hay una destrucción directa al país o sea, no nos va a destruir, porque el intercambio se da casi que solo en el hemisferio norte, el hemisferio sur no sufre por eso, pero sí sufre por la falta de la capa de ozono y por lo que se llama el invierno nuclear, porque el hollín de este intercambio, o sea, genera áreas coalescentes de incendios que queman un montón de cosas, eso sube a la estratosfera, que es la capa que está encima de las nubes, encima de la precipitación, bloquea la luz solar, entonces causa un descenso de la temperatura drástico, súbito, pero hablamos de 15, 20 grados. Lo mismo que le pasó a los dinosaurios, básicamente. Lo mismo que... Los dinosaurios, ¿no? Que pasó el asteroide en México y que tapó la climatología del mundo. Justamente, sí, pero entonces, claro, dependiendo de la intensidad del intercambio, eso va a afectar también la fotosíntesis. Entonces, afecta las cadenas alimenticias. El coral, todo lado, todo lado, o sea, lo que puede sobrevivir ahí más son como las algas que pueden sobrevivir con menos luz solar, pero el frío, quién sabe. Y claro, una vez que se disipa esa nube, que puede durar hasta 10 años, nos queda lo opuesto, que es el verano nuclear, que es entonces todo lo que ha muerto, genera mucho metano, hay muchos gases invernadero, no hay capa de ozono, entonces hay radiación letal, ultravioleta, entonces las condiciones para la vida son, como la conocemos, son muy difíciles. Entonces este intercambio, ¿verdad?, que se puede dar,
una guerra nuclear no va a durar años, como las guerras mundiales, ni siquiera meses, dura minutos, minutos. O sea, nos damos cuenta cuando ya pasó todo. Okay. Y hemos estado súper cerca, ¿verdad? Porque cuando los sistemas que detectan los ataques entrantes se han equivocado muchísimas veces. Han detectado, han confundido bandadas de gansos o cohetes meteorológicos, o incluso en el 83 fue un destello solar, lo que casi hace que Rusia mande un contraataque a Estados Unidos. No. Entonces, ha sido es una locura. O sea, lo han descrito muchos analistas, ¿verdad? La doctrina nuclear es una locura, ¿verdad? Porque también vos ves en el planeamiento nuclear, también como lo escribe Annie Jacobsen en el libro, que tiene fuentes top del Pentágono y tal, ella describe cómo en los planes de Estados Unidos, ellos contemplan cuántos muertos va a haber, cuántos millones de muertos, y por qué causas y todo. Son cosas que ya se tienen como muy a la ligera, ¿verdad? Y como el espacio de decisión es tan cortito, ellos ya tienen el menú prehecho, ¿verdad? Es muy fuerte, sí. Y bueno, viendo el panorama ahora mundial, con Putin, con Trump, con extrema derecha en Argentina, Milei, con Netanyahu, Israel, la guerra de Ucrania, Rusia, Israel y Hamas, o sea, ¿qué panorama, qué esperanza tenemos en el sentido de cómo ves todo esto? Porque, por ejemplo, quienes estamos aquí nos asustamos bastante. Yo me acuerdo cuando empezó Ucrania y Rusia que decían, no, esto va a ser rápido, no va a durar mucho. Y ya llevamos años. Y volviendo a tu pregunta, ¿verdad? De que qué hubiera pasado con Ucrania, por ejemplo, porque Ucrania tenía, como parte de la Unión Soviética, tenía armas nucleares soviéticas en su territorio, ¿verdad? Que, a ver, eran armas nucleares que eran controladas desde Moscú, ellos no eran propias de ellas. Y que Rusia había firmado un acuerdo de nunca atacar a Ucrania, y ese acuerdo se perdió, ¿verdad? El ataque a Ucrania fue precisamente no porque Ucrania hubiera cedido sus armas nucleares, fue porque Rusia conservó las suyas. Ahora hay 9 países nucleares. Para 1970 había 5. Estos 5 se comprometieron a través del Tratado de No Proliferación a desarmarse. No lo han hecho, ¿verdad? Que es el Consejo, ¿no?, de Seguridad de la ONU, si no me equivoco. Los 5 países nucleares, que se llaman los P5 porque son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y son eso, ¿verdad? Porque fueron los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso se quedaron como miembros permanentes, y ellos tienen el derecho al veto. Entonces, el Consejo de Seguridad es un consejo de los intereses de los P5, básicamente. Por eso es que a veces no se toman decisiones en relación con Ucrania que vayan en contra de los intereses de Rusia, o decisiones en torno a Gaza que vayan en contra de Estados Unidos o Israel, ¿verdad? Porque ahí está el Consejo de Seguridad, en ese sentido, pues ha flaqueado muchísimo. Y estos son los primeros 5 países, casualmente, que tienen en tener armas nucleares, ¿verdad? Es que esa es la cosa, no es como sos juez y parte. Sí. A mí lo que no es que yo lo quiero, pero usted me dice a mí, vamos a desarmarnos. Si fuera un país, yo le voy a creer a Rusia. Voy a desarmar. No. Pero ese es el mismo, eso es lo mismo hay de confianza. Pero es que ahí está la militarización de Costa Rica, es lo mismo que los otros países dicen, Costa Rica, ¿cómo hace para defenderse? Y uno, ¿y defenderse de quién? Es que somos nada en el contexto mundial, somos un ejemplo, sí, pero si tuviésemos las tierras que tiene Ucrania, y ahí, que yo sé que dentro de 100 años, cuando el cambio climático, la presión sobre esos países va a ser, en términos de alimentación, va a ser tan grande, obviamente yo voy a decir, no, tal vez mis nietos, yo prefiero ahora comerme el conflicto porque mis nietos van a vivir mejor, pero en Costa Rica no tanto, no sé si me explico, hay más en juego. Sí, pero es que no, lo que tenemos que cambiar es el concepto de seguridad, porque la seguridad real no está en las imposiciones y las amenazas. Si vos ves cómo funcionan las armas nucleares, no es un juego de ajedrez, es un juego de póker, y a veces ni siquiera eso, es un duelo mexicano. Estamos aquí todos disparándonos con pistolas con el dedo en el gatillo,
y estamos viendo a ver quién va a disparar primero. Entonces, el problema de pensar en que las armas nucleares garantizan la seguridad, entonces, ¿qué es lo que impide a los demás países en desarrollar armas nucleares? Si ese es el mensaje. Si el mensaje es otro, si nosotros como comunidad internacional nos ponemos de acuerdo para decir que las armas nucleares son peligrosas, son una amenaza para la vida, si no pensamos en cortoplacismos políticos y pensamos más bien en el futuro de la humanidad, entonces lo que tenemos que hacer es estigmatizar las armas nucleares. Y ya son varios países que han entrado en... Sí, porque el tratado sobre la prohibición de las armas nucleares, el que se negoció en el 2017, lo que hace es generar una prohibición completa de las armas nucleares. De los 9 países que tienen armas nucleares, ¿cuántos No, ninguno. O sea, porque ninguno, pero es que todavía no hemos llegado ahí. Porque es como cuando uno piensa en la abolición, ¿uno qué piensa? ¿Qué palabra se le viene a uno en la cabeza? La abolición de la esclavitud. La abolición de la esclavitud no empezó por iniciativa de los esclavistas, ¿verdad? Es algo que fue un movimiento que primero empieza con la estigmatización, ¿verdad? De que todo el mundo se ponga de acuerdo en que un comportamiento es malo, y luego ese comportamiento se va esparciendo a través del mundo. Eso pasó también con las armas químicas y las armas biológicas, que en algún momento tuvieron su rol en las doctrinas de seguridad y que actualmente... A ver, así como tú estuviste en el Museo de Japón, yo estuve en el de Vietnam, de la guerra, y no fue un arma nuclear, pero los efectos, yo no, o sea... en términos del gas naranja, ¿no? Las quemas así a las personas, esto era brutalidad pura, ¿no? Y inclusive yo diría que es peor porque la gente se da cuenta, porque usted muere muy lentamente, y me hace pensar que no es necesario inclusive un arma nuclear para hacer tanto daño. Sí, bueno, estamos hablando de el síndrome de irradiación aguda es una cosa espantosa, y luego la radiación crónica también. Pero a lo que voy con las armas químicas y las biológicas es que hoy en día no hay ningún país que se jacte de ser una potencia química, ni de que tenga armas biológicas en sus doctrinas de seguridad, ¿verdad? Y las armas químicas, si uno se pone a pensar, ¿verdad? Los casos, se usó recientemente en Siria, ¿verdad? Y se han usado en Israel, porque, bueno, Israel se ha dedicado a cometer todos los crímenes de guerra posibles. Pero incluso estos países que las han utilizado han sido casos muy aislados, en donde ninguno se hace responsable y ninguno lo reconoce. Entonces es muy diferente a jactarse de ser una potencia química, ¿verdad? Porque se estableció una normativa internacional que hace que ese tipo de afirmaciones sean un tabú, ¿verdad? Y eso es lo que tiene que pasar con las armas nucleares, que el tener armas nucleares, que el ostentar armas nucleares no sea un motivo de orgullo, sino de vergüenza, ¿verdad? Que un país que tenga armas nucleares no sea una potencia nuclear, que en español también tiene un doble sentido, eso de potencia, sino que sea un motivo de vergüenza, un país sea un paria nuclear. Sí. Y por ahí es donde vamos, en realidad. Una relativa, entonces, sí. Porque así ha sido, porque digamos, en Latinoamérica y el Caribe, ¿por qué no hay armas nucleares ahí? ¿Por qué? El uranio también es difícil de conseguir para esos países. Pero no es tan difícil, ¿verdad? O sea, hay un comercio de uranio que perfectamente se puede lograr. Yo creo que Venezuela pudo haberlo hecho si hubiera querido, me imagino. Brasil también. Brasil y Argentina tenían programas nucleares. Ellos decidieron renunciar a las armas nucleares después de la crisis de los misiles en Cuba en el 62. Y en Latinoamérica y el Caribe se conforma la primera zona libre de armas nucleares, con gente, ¿verdad? Que fue en el Tratado de Tlatelolco, que entra en vigor en 1969, y esta zona libre de armas nucleares sirvió para que otros países también se unieran y formaran zonas regionales. África es otra zona libre de armas nucleares, y hay un país que tenía armas nucleares y las cedió, que fue Sudáfrica, y dejó las armas nucleares cuando dejó el apartheid. Y eso es muy interesante porque también cuando uno piensa en las armas nucleares hay un colonialismo, porque se trata de matar a toda una población que no son los nuestros, que son los otros, ¿verdad? ¿Y quién toma esa decisión? No son los líderes democráticos, ¿verdad? Son los dictadores, es gente que tiene ese pensamiento. Entonces es muy interesante el caso de Sudáfrica, por ejemplo, que
sea, que se deshizo de su programa nuclear, es un país democrático que tenía su propio programa nuclear y lo deshizo. ¿Cuándo pasó a ser un país democrático? Y que en lugar de depender de las armas nucleares para su seguridad, más bien cambió drásticamente su política internacional y es uno de los mayores promotores de la abolición nuclear, por ejemplo. Y cómo se ha visto afectada su seguridad. Okay. Bueno, eso es un dato positivo para Latinoamérica, porque siempre hablamos de cosas negativas, ¿no? Es como de un ejemplo de Latinoamérica para el resto del mundo de no ser libres de armas nucleares. Claro, eso es una... Y de hecho, la abolición nuclear sirvió también como para que Latinoamérica se pusiera de acuerdo, porque Latinoamérica es una región polarizada, ¿verdad? Está la izquierda de Venezuela y de Cuba, Nicaragua, la centroizquierda, digamos, ahora de Colombia, Chile, de Uruguay, que sí la tuvo en su momento con Mujica, y etc. Pero que en ese momento se lograban declararse una zona de paz, que lograban la unión a través de la comunidad de estados de Latinoamérica y el Caribe. Y en un tema que sí se lograron poner muy de acuerdo todos como región, fue en la prohibición de las armas nucleares. Y esa fuerza de la región latinoamericana fue lo que permitió que los otros países también se unieran o sea, generó el ímpetu político para el apoyo a la prohibición. Entonces ahora, en este momento, o sea, hay 99 países, por ejemplo, el Tratado de Prohibición, que apoyan, o sea, que lo han firmado. Hay 74 países que ya son estados parte y los otros 25 que lo han firmado y están en proceso de ratificarlo, es decir, que están en proceso de convertirlo en ley propia. De los 196 países de la ONU, 99 es la mitad más uno. Entonces ya podemos decir que la mayoría de la comunidad internacional está apoyando la prohibición. En términos de países, pero de población, ¿no? Porque solo China ya tiene, no sé, y India también, no sé. Es que no quiero ser negativo, pero... No, pero está bien que haya cuestionamientos, sí. Yo veo a Europa liderando eso. Si Reino Unido y Francia dicen, mira... Porque yo creo que también es una lucha de Occidente, ¿no? Tú hablas mucho de la igualdad, y la justicia, pues son conceptos muy de Occidente. O sea, si lo pones a ver, en Rusia o en China no ven la vida del mismo rol de la población, de una persona y sus derechos humanos, no sé si me explico. Entonces yo si veo a Occidente, yo no sé, me invento, la chica esta que se van de aquí a ayudas a Gaza. ¿Cuántos barcos van desde China a Gaza a ayudar? No, porque el concepto, además de que están reprimidos, no sé, conceptualmente si ellos ven la vida y la justicia de una forma distinta. Y yo creo que mucho alrededor de las armas nucleares tiene que ver con los derechos humanos y todo el mundo en el mundo los ve igual. Sí, pero bueno, volviendo también a la situación actual, hay cosas interesantes, ¿verdad? Uno no puede decir que la situación es prohibitiva, porque por ejemplo el propio Trump, que ha sido nefasto para el orden internacional, a su vez ha dicho que quiere negociar una desnuclearización con Rusia y con China, y lo ha dicho varias veces. Entonces, y China ha tenido también cierta disponibilidad, es decir, no ha apoyado la prohibición, pero tiene unas políticas, por ejemplo, es el único país nuclear de los 9 en tener una política de no ser el primero en usar, en declarar que no tiene, o sea, por lo menos reducir el riesgo de esa forma. Y ha mostrado más voluntad también de entrar en diálogo, porque con lo de Gaza no han mandado barcos, pero también China ha hablado de la defensa del derecho internacional. Entonces es muy interesante, uno no puede dar a veces cosas por sentadas en ese sentido. Y ahora, cuando hablamos de los países y su relación con las armas nucleares, tampoco es un blanco y negro, ¿verdad? No están solo los países nucleares y los no nucleares. De hecho, en este caso, y hablando de la estigmatización, hablamos como una serie de círculos concéntricos y podemos colocar a los países en esa relación, en esos círculos. Por ejemplo, en el círculo más externo, colocamos a los países que no tienen armas nucleares, que no tienen una relación, que no dependen militarmente de las armas nucleares, que no están bajo el llamado paraguas nuclear y que a su vez pertenecen a una zona libre de armas nucleares. Hay 5 zonas libres de armas nucleares actualmente, bueno, con países, porque también está el espacio exterior y Antártida.
el sudeste asiático, las islas del Pacífico, África, Latinoamérica y bueno, etcétera. Son 5. Entonces estos países son la capa más externa. Y yo hablo de la estigmatización como ir pelando las capas de la cebolla. Entonces una vez que tenemos la capa más externa pelada, es más fácil pelar la que sigue. La que sigue, entonces son los países que no tienen armas nucleares, pero que tienen una dependencia militar con las armas nucleares. Entonces ahí estamos hablando de los países de la OTAN, por ejemplo, Corea del Sur, Australia, Japón, que dentro de sus alianzas militares dependen de esa, entre comillas, protección con las armas nucleares. Entonces, la estigmatización va avanzando de esa forma. Y luego en el centro de la cebolla están los 9 países nucleares. Pero claro, la dependencia de estos países con las armas nucleares no es lo mismo entre los 9. Como vos dijiste antes, no es lo mismo para Francia y el Reino Unido tener armas nucleares si el Reino Unido la sede ahora nadie se da cuenta. No es lo mismo para ellos que para Rusia y Estados Unidos, que están en el puro centro de la cebolla. Entonces la estigmatización va por ahí, ¿verdad? Y ahí vamos avanzando. Es muy diferente un tratado multilateral que va construyendo esa normativa que un tratado bilateral que, como vimos con Ucrania y con Rusia, se viene abajo. Sí. Bueno, chicos, ya estamos un poco en el tiempo. Y yo quería hacer una última pregunta como para aterrizar para las personas normales, civiles como nosotros. ¿Qué podemos aportar nosotros en este tema en nuestro día a día, Carlos? Ay, qué buena pregunta. Me encanta que me hagan esa pregunta. Bueno, por un lado, todos podemos hacer algo. Aquí lo que estamos hablando es de un cambio de discurso, de reconceptualizar las armas nucleares, ¿verdad? Y en eso podemos contribuir todos, ¿verdad? Estamos, según el reloj del apocalipsis, en el riesgo más alto de la historia de una guerra nuclear a gran escala, y de esto no se entera casi nadie. Entonces, por un lado, tenemos que contribuir con compartir información, con tener estos debates, con buscar información, con hablar de las armas nucleares en la sobremesa, en las tabernas, e implicarse, ¿verdad? Y siempre hay espacio dentro de nuestro movimiento por si quieren implicarse más activamente. En el mundo hispano, ¿verdad? No solo en España, hemos creado la Alianza por el Desarme Nuclear. Se los pongo muy facilito, desarmenuclear.org, por si quieren saber más sobre cómo pueden implicarse, nos pueden escribir ahí. Y también hay mucha información al respecto en nuestro sitio web de ICANN también, eso está en inglés, en su mayor parte, icanw.org o ippnw.org. Pero en desarmenuclear.org ahí están, y ahí estoy yo también. Si quieren incluso hacerme preguntas o algo directamente, por ahí me llegan. Sí. Perfecto, pues muchísimas gracias por venir a nuestro podcast, ha sido súper interesante, ¿verdad, Brian? Sí. Muchas gracias a ustedes por el debate también, qué bonito que estuvo también, me ha gustado. Muy bien, pues gracias a todos nuestros oyentes desde Costa Rica o fuera de Costa Rica, y esto fue un episodio más de Vermutico Podcast. Brian. Bueno, nos despedimos con esta super conversación, como dijo Daniela, y bueno, esperen que vienen más y vienen temas distintos también. Sí. Lo esperamos. Gracias, adiós.